El 18 de junio de 2014 inició como un día muy caluroso en la ciudad de Atlanta. Brad y Louise Randall eran dos residentes muy conocidos en la localidad, quienes habían desarrollado un agradable hogar juntos. Los conocían en todos lados y tenían buena reputación. Se suponía que tendrían una buena vida y verían a sus hijos crecer. Pero la desgracia lo destruiría todo. Una aventura sería el principio del fin. Antes de la desgracia. Louise era una ama de casa de 36 años que se levantaba lo más temprano posible para preparar el desayuno a sus dos hijos, Ivy y Malik. Su esposo, Brad, se iba directo al trabajo después de darle un beso en la mejilla. Ese día, Ivy se estaba preparando para ir a su campamento de verano, mientras que Malik se centraba en que recibiría su lección de natación. Fue precisamente esa noche que todo cambió para la familia. Alrededor de las 8, Louise acostó a los niños, siguiendo el mismo horario estricto de todos los días. Su marido Brad aún no había llegado, pero eso no le extrañó. Él solía quedarse hasta tarde en el trabajo atendiendo a clientes o asistiendo a eventos empresariales. Sin embargo, Louise comenzó a sentir una inquietud inexplicable. Era la primera vez que le ocurría, y lo que más le disgustaba era que su esposo estuviese fuera de la casa. Revisaba su teléfono esperando alguna llamada importante que tuviese que contestar o un mensaje que le dijera algo, mas no tuvo ninguna noticia hasta las 10:30, cuando golpearon la puerta de la casa. Louise fue a ver quién se presentaba tan tarde, y eran dos oficiales de la policía. Se encontraban muy serios, lo que le hizo entender que algo no andaba bien. Uno de los oficiales le preguntó si ella era la señora Randall. Ella asintió con cierto nerviosismo. Entonces el oficial le informó que Tom Randall, su suegro, había sido encontrado muerto en la tarde, y que se sospechaban que fue producto de un robo que salió mal. Louise no podía aceptar lo que estaba escuchando. Se apoyó en el marco de la puerta y trató de exhalar aire. Los oficiales se ofrecieron a ayudarla, pero ella se negó con sus expresiones corporales. No podía hablar. Las palabras del policía habían sido muy fuertes para ella. No entendía cómo su suegro, un ex oficial de policía, fuerte física y mentalmente, había muerto de esa presunta manera. Pronto los vecinos se percataron de la presencia de los policías. Muchos de ellos abrieron sus ventanas para espiar mejor, pero ninguno se atrevía a salir. La visita de oficiales de policía era algo extraño dentro del suburbio, porque era un lugar que siempre había sido muy tranquilo. A 3 millas de la casa de Louise, habían varios oficiales inspeccionando la escena del crimen de Tom Randall. La sangre de la alfombra, la puerta rota y los distintos objetos que estaban esparcidos por el suelo dieron la impresión de que sucedió algo caótico. De lo único que estaban completamente seguros es que Tom recibió 2 disparos a quemarropa mientras estaba sentado en su silla. No fue algo al azar. Alguien había premeditado cometer este crimen, para quizás después robarlo. La persona a cargo de la investigación, Douglas Winker, un detective muy reconocido, sabía que había algo más siniestro que aún no había salido a relucir. La manera en que los muebles estaban dispuestos, las ventanas cerradas y los rieles limpios del piso demostraban la cautela con la que había sido organizado todo. Además, ninguno de los vecinos de Tom había escuchado nada, aunque un residente logró ver una camioneta negra estacionada cerca de la casa de Tom, precisamente 1 hora antes de la muerte estimada. Pero esta información no aclaraba quién pudo haber cometido el asesinato. Tom Damon. Mientras tanto, Louise caminaba nerviosamente por toda la casa. Sacó su teléfono y mandó un mensaje a su marido, pero no recibió respuesta. Ella estuvo toda la noche tratando de dormir esperando que Brad regresara, mientras intentaba reconstruir los fragmentos de la tragedia. Pensó en el año 2009 que había sido muy trágico para la familia Randall. El ex oficial de policía había perdido a su esposa Loretta por una enfermedad. Eso fue algo muy trágico para Tom. Habían sido muy unidos.
aunque se había mostrado como un hombre frío y que podía controlar perfectamente sus emociones. La muerte de su esposa terminó consumiendo por completo su vida. Con el objetivo de disminuir la crisis que estaba padeciendo, visitaba frecuentemente a su hijo Brad y su nuera Louise, ya que vivían solo a unos pocos kilómetros de distancia. Brad se enfocaba en su carrera dentro del sector inmobiliario, por lo que tenía poco tiempo para compartir con su padre. Tampoco compartía mucho con su familia en general. Louise era quien mantenía la armonía, cuidaba de los niños y administraba cada detalle de la casa. Ella fue muy comprensiva sobre el momento por el que estaba pasando su suegro, así que procuró apoyarlo. Pero pronto se fue dando cuenta de que sus conversaciones se tornaban muy comprometedoras. Para verano de 2009, después de una cena familiar, Louise le sirvió a Tom una taza de café, como era de costumbre. Sus manos se rozaron y tuvieron un gesto que terminó encendiendo una chispa entre ellos. Las visitas de Tom eran cada vez más rutinarias, y ni siquiera su hijo era consciente de las muchas visitas que su padre lo hacía, ya que estaba enfocado en los negocios. Un día Tom se quedó hasta tarde en la casa e intentó ayudar a Louise con los niños. De un momento a otro se distanciaron para conversar, y llegó un punto en que la conversación se hizo tan intensa que terminó provocando un cambio en la relación entre ellos. Nace una relación prohibida. Para otoño de 2009 ya todo era muy diferente entre ambos. Louise se emocionaba cuando Tom la visitaba, y sus sentimientos hacia Brad comenzaron a cambiar. Su marido estaba sumergido en el trabajo, como de costumbre, y se distanció mucho de ella. En octubre de 2009, en una de las reuniones que tuvieron, empezaron a profundizar sobre lo sola que se sentía Louise por la ausencia de Brad, y lo solo que se sentía Tom luego de enviudar. Tras una intensa conversación y justo en el momento de despedirse, se dieron un abrazo demasiado largo, que terminó creando un vínculo y haciendo que sus reuniones fuesen cada vez más profundas y emocionantes. Louise se fue dando cuenta de que estaba enamorándose de Tom. Él también sentía lo mismo hacia ella, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. A finales de 2009, toda la situación empezó a transformarse. Louise se enamoraba cada vez más de Tom, pero internamente, ella sabía que estos sentimientos eran inadecuados. Su suegro llenaba el vacío que su marido le dejaba con su distanciamiento. La relación que estaba surgiendo era el remedio que curaba su tristeza. Un día que, como de costumbre, Brad no estaba, se hizo una cena. La decoración era navideña y los niños jugaban en la habitación, felices, tras haber comido los deliciosos platillos hechos por su madre. Louise y Tom se quedaron solos en la mesa, y en un momento de silencio, esa conexión emocional entre ambos, expresada por sus miradas, casi les da el impulso para dar ese paso que no se atrevían. Los sentimientos que ambos tenían reprimidos salieron a la superficie. Al rato, Tom comenzó a prepararse para irse, pero ambos se quedaron en el pasillo más de lo habitual. La mirada de Louise hacia él se mantuvo más de lo normal. Tom le desvió la mirada, sintiendo un poco de culpa, pero no podía ignorar la atracción que sentía hacia ella. Días después, Tom decidió tomar una decisión muy arriesgada. La citó en un estacionamiento desierto en los suburbios, donde prácticamente nadie podía verlos. Fue un encuentro que jamás debió haber ocurrido, pero ninguno de los dos podía resistir la tentación. Estuvieron sentados en el auto sin comunicarse, hasta que Tom le confesó que no podía dejar de pensar en ella. Louise se mantuvo en silencio, pero expresó con su mirada que lo que sentía por él era demasiado profundo. Las reuniones secretas entre ambos comenzaron a incrementarse. Escogían los sitios más remotos, desde casas abandonadas hasta viejos almacenes a las afueras de Atlanta. En enero de 2010 se encontraban en un viejo teatro que estaba a las afueras del sur de la ciudad. Era un lugar que en el pasado fue símbolo de prosperidad, pero que en ese momento estaba arruinado. Fue allí donde hicieron algo que jamás habían hecho. Louise sentía que esto le permitía equilibrar su vida como madre, mujer y esposa. Aunque las visitas a estos sitios le daban cierto alivio, también le abrumaba la culpa.
Por su parte, Tom sentía que su vida se iba destruyendo lentamente por lo que estaba haciéndole a su hijo. Y más aún, siendo ex oficial de policía, de los múltiples casos que presenció, sabía que una relación así era muy delicada, más aún cuando se trataba de su nuera. Se prometía a sí mismo que cada encuentro sería el último que tendría, pero siempre fallaba a la promesa que él mismo se hacía. Marzo de 2010. Después de percatarse de que sus reuniones regulares en los suburbios eran demasiado peligrosas, tomó la decisión de cambiar de táctica. Ahora se reunían en viejos edificios abandonados. Uno de estos era una fábrica que estaba abandonada junto a un río. Era un sitio muy apartado que les permitía escapar de las miradas de los pobladores. En abril de 2010, un encuentro terminó casi mal. Una patrulla se detuvo cerca. El auto de Tom estaba escondido en las sombras de los árboles, pero fue un incidente que les recordó lo peligrosa que era la relación entre ambos. No solo infringían la ley, sino que también estaban poniendo en peligro la relación con su hijo. Aunque intentaban poner fin a esto, la atracción que sentían ambos era demasiado fuerte. El peligro lo único que hacía era aumentar la pasión. En junio de 2010, Tom decidió alejarse de la ciudad para distanciarse de Louise, y no lo hizo una vez, sino varias veces. Al final regresaba y se encontraba incapaz de luchar contra el deseo y la culpa. Mientras tanto, Brad comenzaba a percibir que había algo mal. La intuición que le había ayudado en los negocios le permitió comprender que ocurría algo con su mujer. Ella se había vuelto más reservada. Dejaba su teléfono escondido en el bolso y en silencio, además de que evitaba preguntas generales de qué haría en el día. Él intentó ignorar estos súbitos cambios por mucho tiempo, pero su incomodidad cada vez se acrecentaba más. Marzo 2014. Una noche, Brad llegó antes de lo habitual. Louise estaba hablando por teléfono y cuando lo vio, terminó la llamada. Evitó el contacto visual con él y su cara se sonrojó. Aunque Brad no reaccionó, esto le hizo darse cuenta de que, en realidad, había algo que no estaba bien, y empezó a percatarse de más rarezas. Louise decía que tenía que salir con sus amigos o hacer recados con tal de no estar en casa. Cada vez que regresaba se veía nerviosa. Cuando Brad le preguntaba dónde había estado, evadía la pregunta o respondía a la defensiva. Era evidente que estaba ocultando algo. Fue precisamente un día en que Louise se fue a una presunta reunión con amigos, cuando Brad vio su teléfono y comprobó que estaba borrando las llamadas y los mensajes. Esto fue algo significativo para él. Comenzó a interrogarla sobre por qué se había vuelto tan distante. Ella no le respondía, lo que hacía que estuviese más preocupado por su relación. A mediados de marzo de 2014, Louise salió rápido de la casa y dejó el bolso en la mesa de la cocina. Brad revisó y vio una llave vieja en el fondo. No era de ninguna propiedad que él conociese. Inmediatamente comenzó a sentir una profunda ira, y porque sabía que esa llave no estaba ahí por accidente. No confrontó a su esposa directamente, sino que llevó la llave a un viejo conocido, el detective Sam Griffin. Él era un veterano, ex oficial de policía conocido por su eficacia. Se reunieron en un café afueras de la ciudad para evitar llamar la atención. Brad le explicó la situación y sacó la llave. El detective le dijo que era de uno de los viejos moteles del centro de la ciudad, que suele ser usado para cortas estadías de tránsito o reuniones secretas. No era un sitio donde los amigos pudieran reunirse. Le dijo que tenía que tener tiempo para comprobar qué estaba ocurriendo. Brad estuvo de acuerdo, pero por dentro estaba destrozado. Sentía un miedo profundo. Comenzó a vigilar a Louise. La notaba irse muy temprano de la casa o altas horas de la noche. Ella escogía cuidadosamente los momentos y eran aquellos donde Brad estaría ocupado trabajando. Planificaba meticulosamente las ausencias para no levantar sospechas. Aumentaba la seguridad del teléfono y compraba ropa nueva sin que él le diera el dinero, lo que era una señal de que estaba siendo infiel. Brad estaba muy paranoico y no podía concentrarse en su trabajo, porque siempre tenía en mente a su esposa. Mientras Brad padecía de una crisis existencial,
El detective profundizaba en su investigación. Estudió todos los moteles y vio que las visitas concordaban con las salidas de Louise. Pasaron los meses hasta que Sam descubrió algo, pero aún tenía que confirmarlo. A medida que Brad iba recibiendo detalles del caso, peor se sentía. Estalla la bomba. A principios de abril, Sam le pidió una reunión a Brad en el mismo lugar donde se habían reunido la primera vez. Sam le entregó un sobre que contenía ciertas fotografías. Brad sentía miedo, especialmente cuando estaba por abrirlo. En las fotos vio a su esposa y su padre entrando a un motel a las afueras de la ciudad. Se dio cuenta de que lo estaban traicionando. Mientras veía las fotos sentía un desprecio profundo por ellos, pero él sabía que no podía actuar impulsivamente. Tenía que mantenerse racional. Él sabía que una confrontación abierta solo traería problemas, así que procuró usar esta información de forma astuta. Sam le sugirió que actuase de forma discreta, mientras que Brad comenzó a planificar, a desarrollar los pasos que debía ejecutar. El objetivo principal era su padre, Tom, pues sabía que era alguien que sabía cómo transformar sus emociones a la perfección. Su padre pensaba que tenía la situación bajo control y que nadie sospechaba lo que estaba pasando. Comenzó a invitarlo con más frecuencia a la casa para discutir asuntos irrelevantes. Tom suponía que Brad no conocía nada de lo que estaba haciendo, así que se sentía seguro. Brad no revelaba sus intenciones y se relacionaba con un amor fraternal. Un día desarrolló una conversación que comenzaría a hacer Tom se sintiese incómodo, ya que se refería a una fecha en que se encontraba con su nuera. Así comenzaría a atormentarlos, de forma psicológica. Brad solía comportarse como esposo amoroso, aunque por dentro sentía odio hacia su mujer. Una tarde le dijo a su esposa que se quedaría en el trabajo hasta pasada la noche. Esto le dio a su esposa la seguridad de que podía estar lejos de casa, y su esposo no se enteraría. Mientras tanto, él estaba desarrollando una estrategia, ya que planeaba llevar a Tom a la ruina psicológica. Fue precisamente cuando Tom decidió visitar la casa, ya que Brad le dijo que tenía que ir a una reunión de negocios el fin de semana. Era una trampa. Él quería saber cómo iban a actuar su padre y su mujer. Brad se percató de que su padre mostraba mucha seguridad, lo que hizo que él se sintiera peor. Allí comenzó a escribir todos los pasos que tendría que dar. Comenzó a grabar las conversaciones de su mujer y revisar los emails. También instaló cámaras ocultas en la casa. Quería ver qué hacían cuando estaban solos. Estudió sus gestos, sus miradas y comentarios. Quería encontrar todos sus puntos débiles. Y a finales de abril, Brad estaba listo para hacer algo más. La finalidad era destruir a su mujer y su padre, pero sin que se viese reflejado que fue planificado. Brad quería evitar que su mujer y su padre siguieran con una falsa sensación de seguridad. Les daba indicios de que lentamente estaban a punto de ser descubiertos. Cada palabra que decía estaba diseñada para ponerlos nerviosos. A pesar de todo, él actuaba como si no supiese nada. Un día invitó a su padre a una cena, donde habló con mucha calma y reafirmó que sentía mucho amor por su familia, lo que hizo que se viese como el marido e hijo dedicado que siempre había sido. Esto fue algo que se repitió en muchas ocasiones. Un día, mientras estaba desayunando con su mujer, le comentó con preocupación que ella estaba muy distante de él. Louise comenzó a reír, muy nerviosa, y le dijo que eran ideas erradas de él. Fue en ese momento cuando empezó a obrar con confrontación directa. Tiempo después invitó a su mujer a una casa vacía donde pudiesen discutir asuntos familiares. Cuando ella llegó, se sintió un poco incómoda. En la sala encontró a su marido sentado en una mesa con un sobre, puesto sobre ella. Le pidió que lo abriese. Al hacerlo, vio las fotos de Tom y ella saliendo del hotel. Louise trató de justificarse, pero el nerviosismo hacía que sus palabras se intercalaran. Brad estaba frío, implacable. Solo le preguntó: ¿desde hace cuánto está pasando esto? Ella empezó a llorar, le pidió perdón y le dijo que era algo que desde hace mucho tiempo intentó detener. Aunque ella esperaba que él reaccionara, fue su actitud fría lo que más le asustó. Él le dijo: lo supe todo desde el principio. He observado todos sus movimientos.
Brad empezó a decirle cómo los había seguido por tanto tiempo y evaluado todo lo que hacían. Después de eso, salió de la casa sin decir nada más. Tom no tenía idea de lo que estaba por ocurrir, pero su hijo tenía todo premeditado. 18 de junio de 2024. La noche de este día fue decisiva para Tom. Él tenía pensado reunirse con su nuera mientras Brad planificaba su asesinato, que haría parecer un robo. Todos los pasos, desde la elección del arma hasta la forma de encubrir su actuar, los tenía anotados. Brad sabía que su padre esperaba a Louise en su casa, así que llegó primero que ella. Su padre abrió la puerta y vio a su hijo actuar de forma muy extraña. Antes de que él pudiese decir algo, Brad sacó un arma. A los segundos, se escucharon 2 tiros. El primero hizo que Tom se tambaleara. El segundo hizo que cayera. Brad vio cómo su padre moría. Después de organizar la escena, salió de la casa, sabiendo que el día siguiente este caso tendría atención mediática. 19 de junio de 2014. Los vecinos de Tom rodeaban la escena del crimen. Era algo que nunca había ocurrido en la localidad y se difundió toda la ciudad, causando un impacto en todos sus conocidos. Los detectives dedujeron que era producto de un robo, a excepción de Douglas Winker, quien sentía que tenía que hacer una investigación más profunda. El cuerpo de Tom era la primera evidencia. Había 2 disparos que fueron hechos a corta distancia, lo que demostraba que no fueron hechos por un ladrón en estado de pánico. Además, Tom se encontró en una posición como si hubiese sido sorprendido. No concordaba nada. También encontraron cerca de Tom una carpeta con las fotos de su nuera y él juntos. Randall se dio cuenta que estos documentos fueron dejados planificadamente. Parecía que alguien quería que los detectives descubriesen algunas pistas. La policía buscó a Louise para interrogarla. Ella estaba aterrada. Se dio cuenta de que su secreto había salido a la luz. Aunque trató de mantener la calma, admitió su romance con su suegro, lo que hizo que la investigación se ampliara. Por supuesto, negó cualquier participación en el asesinato. Brad también estaba en la lista de personas a interrogar. Él tenía motivos de venganza y los detectives lo sabían, pero el comportamiento en los días siguientes resultó muy extraño. Se mostraba demasiado frío, lo que no concordaba con alguien a quien se le hubiese muerto un padre. Cuando fue interrogado se mostró muy sereno, les dio a los detectives una coartada. Afirmó que estaba en casa trabajando, pero fue una coartada débil, porque era algo que nadie podía confirmar que era cierto. A los días se descubrieron más pistas, prácticamente no había señales de lucha en la escena. Aunque parecía forcejeada la casa, el cuerpo de Tom no concordaba. Junio de 2014. Ya, a estas alturas, los investigadores se dieron cuenta de que Brad había ocultado su participación en el crimen, una participación que fue premeditada. El detective principal decidió estudiar más a Brad, sabiendo que él pudo haber dejado ciertas pistas que revelarían que fue el autor del crimen. Julio de 2014. En el proceso de recolección de pistas, se recabaron unos guantes viejos en el garaje de la familia Randall. Al principio pensaban que eran detalles no revelantes, pero un análisis forense reveló algo muy importante. Los rasgos microscópicos de pólvora permitieron ser comparados con los de la escena del crimen. Aunque eran rastros casi no perceptibles, vinculaba a Brad con el asesinato de su padre. Brad tuvo un ataque de pánico cuando se enteró de que habían estudiado sus guantes. La policía presentó cargos el 15 de julio, y él fue arrestado en su casa. Cuando le pusieron las esposas, se dio cuenta de que su plan había fallado. Él trató de mantener la compostura mientras los vecinos lo veían, asombrados. No podían creer que un hombre muy prestigioso estuviera siendo inculpado por un crimen atroz. En el jurado se presentaron evidencias de que Brad sabía de la relación de su mujer y su padre, de que creó una falsa sensación de seguridad entre ambos y que aplicó presión psicológica para hacerlos sentir culpables y temerosos mientras él planificaba una venganza. Louise dio su testimonio donde confesó que Brad jamás le gritó ni la amenazó, pero sus insinuaciones y su comportamiento frío fueron peores que haber recibido agresión abierta. Ella estaba constantemente viviendo crisis de ansiedad. Se recabaron más pruebas.
eran las cámaras y micrófonos mediante los cuales Brad estudió a su mujer y su padre. Los escritos encontrados demostraron la manera en que había planificado cada paso que daría. Brad, por su parte, afirmó que no sabía de qué estaban hablando. En todo momento se mostró implacable, completamente frío. El juicio, que inició en agosto de 2014, se convirtió en una sensación mediática para todos los habitantes de la ciudad. Brad afirmaba su inocencia frente a todos los medios, y esto era lo que más impactaba a la gente. Solo repetía que era un buen hombre que fue traicionado por su mujer y su padre, lo que hizo que aumentara el apoyo mediático, pero la publicación de las evidencias hizo que todos conocieran más sobre él. Sus conocidos subieron al estado a declarar su extraño comportamiento, donde muchos mencionaron su naturaleza manipuladora y controladora. Esto permitió comprender a todos los que se interesaban en él que era un hombre capaz de desarrollar un evento de esta magnitud. Los abogados intentaron defenderlo, pero aún así, fallaron. El 20 de julio de 2014, Brad fue acusado de asesinato en primer grado, enfrentándose a cadena perpetua sin libertad condicional. Louise decidió mudarse de la ciudad e iniciar en un nuevo lugar junto con sus hijos, pero nunca logró tener la paz que tanto anhelaba, al recordar que había sido víctima de las manipulaciones de Brad, un hombre que, aún sabiendo la verdad, decidió planificar la destrucción de ella y su amante, quien era el padre de su marido. Los romances prohibidos nunca terminan bien. Un padre que le hace eso a su hijo condena a su familia a la desgracia.